Empiezo con Catalina García Espinosa de los Monteros, doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, ejerce como profesora investigadora en la Escuela Normal Superior de México, miembro del Colegio de Pedagogía. Ay, no me di cuenta, es que hace mucho frío. Miembro del Colegio de Pedagogía, igual por la Normal, y miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía. También es miembro de la Asociación Filosófica de México. Un fuerte aplauso para la ponente. Y ahora el maestro Cielo Canales es profesor investigador de tiempo completo del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales por la UACM. También por la Academia de Estudios Sociales Históricos Plantel San Lorenzo Tezonco. Ha escrito 9 libros de diferentes temas, incluyendo libros de texto de ciencias sociales, historia, civismo, ética y guías de estudio. Y es coautor de 5 libros. Entonces un fuerte aplauso para el ponente. Y bueno, empezamos. Bueno, buenos días, buenos y fríos días para todos. Pues vamos yo creo que a conversar, el maestro Samuel y yo, y pues como estamos entre amigos, quisiera yo comenzar esta pequeña charla sobre el papel de los maestros en la Revolución Mexicana y después de ella, con, si me permiten, una pequeña anécdota personal, que la voy a utilizar para explicar por qué la aspiración a la educación fue uno de los grandes motores de la Revolución Mexicana y por lo tanto, por qué el maestro es una figura respetada antes y durante y después de la Revolución. Mi padre nació y vivió durante su primera infancia en la hacienda de San Bartolomé de los Tepetates, una hacienda de propiedad de los Torres Adalid en Hidalgo. Y entonces él nos contaba que nació en 1917, esa hacienda fue de las últimas que se repartieron. Y entonces, bueno, a él todavía le tocó vivir la vida de la hacienda. Y entonces nos contaba 2 cosas, que este hacendado Torres Adalid pues se preocupó un poco por los niños de la generación de él, y en la hacienda tenían una escuela muy bien hecha, con materiales, algo excepcional para las demás haciendas, y entonces muchos niños sabían leer y escribir. Y nos contaba que de repente llegaba a la hacienda un señor en un burro que llegaba a venderles a las señoras cuadernitos con oraciones, y a los niños les vendía esos pequeños cuentos de Calleja, que no sé si alguien conoció, unos cuadernitos chiquititos con unos cuentos pequeños, y el señor, para promover su negocio, pues les contaba cuentos a los niños o les enseñaba a las señoras las oraciones. Y de pronto, cuando estaba reunido con los niños contándoles los cuentos, no faltaba algún niño que hacía alguna observación o hacía referencia a algo que había leído en la escuela. Y como estaban también ahí algunos peones oyendo los cuentos, algún peón preguntaba: ¿y tú cómo lo sabes?, le preguntaba el niño. Y el señor del burrito le decía: pues lo leye, nomás se leye y ya se supo. Y entonces los peones fueron como sintiendo la necesidad de saber leer también. Y no solo por eso, no solo para compartir lo que los niños sabían, sino porque en la tienda de raya los hacían tontos con las cuentas. Entonces dice mi papá que, por ejemplo, a él le tocó ver
que llegó un peón a la tienda de raya y que pues compró mercancía por 2 pesos, y el que administraba la tienda le dijo, no llevaba dinero, no tenía dinero, y entonces el que administraba la tienda le dijo, 2 pesos que me debes y 2 pesos que te apunto son 4, y entonces le apuntaba que debía 4. Y como el peón no sabía hacer cuentas, pues así les podían hacer todas las trampas que quisieran. Entonces fue naciendo entre los peones la necesidad de leer, de escribir y de contar. Por eso es que en el Congreso Constituyente de 1917 la discusión sobre la educación fue tan intensa, por un lado y por el otro. Por el lado de los conservadores, que no querían que la gente leyera, y por el lado de la fracción de General Múgica, que sí querían que la gente leyera, precisamente para que no le pasara lo que la tienda de raya les hacía antes. Y eso estuvo vinculado además con el papel que los maestros jugaron durante la Revolución. James Cockcroft, investigador estadounidense que ha estudiado mucho los precursores intelectuales de la Revolución, ha hecho un estudio particular sobre los maestros en la Revolución Mexicana. Perdón. Y él dice que algunos de ellos comenzaron acompañando al movimiento revolucionario, pero después se convirtieron en dirigentes. Y por ejemplo, habla mucho de un maestro, Alberto Carrera, del cual les voy a comentar algunas cosas brevemente, que estaba rebelándose contra el régimen de Porfirio Díaz, no solamente por la situación que todo mundo vivía, sino por el menosprecio que particularmente los conservadores tenían hacia los maestros. Y Cockcroft cuenta que Bulnes, un historiador conservador, decía de los maestros durante el porfiriato, dice, este pobre hombre debe ser excesivamente estúpido por haber quemado el aceite de su lámpara estudiando tantos años para obtener un salario un poco más o aún menor que el que percibe un conductor de tranvía. Y agrega Bulnes, los maestros normalistas naturalmente resintieron esta actitud y se declararon enemigos de la sociedad, esto es, reformistas radicales del sistema social corrompido, el cual, de acuerdo con ellos, solamente puede ser remediado por el socialismo o el anarquismo. Y entonces, bueno, ahí están las razones, la propia pobreza de los maestros, el menosprecio de las clases dirigentes hacia ellos, algo que también estamos viviendo hoy los maestros de la escuela pública, y esto y la sensibilidad que tenían al estar en contacto con los campesinos, con los obreros, les hizo que tuvieran un papel relevante como dirigentes locales de la revolución, porque dice Cockcroft, una cosa era la gente como Madero, que bueno, pues sí, era admirado por esos propósitos de democratizar el régimen, en fin, pero otra cosa eran los maestros que estaban cercanos a las comunidades, a personas a las que los campesinos les tenían confianza porque los conocían, porque sabían de los sacrificios que hacían para enseñar a sus hijos. Y bueno, pues muchos maestros se vincularon a la revolución, se vincularon con la revolución. Por ejemplo, Cockcroft nos habla de un maestro, Vaca Calderón, que fue encarcelado porque participó con los mineros en la huelga de Cananea, permaneció 5 años en prisión, de los cuales 2 los pasó en el castillo de San Juan de Ulúa en trabajos forzados. Y él dice, como él estudió mucho más, Cockcroft estudió más San Luis Potosí, dice que muchos maestros de primaria en San Luis fueron revolucionarios, combinaban sus enseñanzas con la agitación política y decididamente fueron dirigentes muy entregados.
Este que les decía, Alberto Herrera, voy a decirles algunas cosas un poquito. Alberto dice, leía vorazmente, tenía especial interés en la Revolución Francesa y en la Guerra Civil de Estados Unidos, que él la veía desde el punto de vista de la liberación de los esclavos. Leía mucho el periódico Regeneración, que se llama como el nuestro, de los Flores Magón, y se comprometió decididamente contra el régimen de Díaz. Fue un dirigente revolucionario en Tamaulipas y finalmente después de muchos años, fue fusilado. Cuando lo fusilan, él dice que no está arrepentido de nada. Él hizo una ley después del Plan de Guadalupe para repartir las tierras y las propiedades en Tamaulipas, y dice que entre las cosas que decía esa ley, dice, todas las haciendas que vayan cayendo en poder de los jefes de la Revolución Constitucionalista serán repartidas inmediatamente en porciones de 100,000 metros cuadrados para cada familia en toda la nación. Ordenó también la construcción de presas y la perforación de pozos artesianos para favorecer a los proletarios, siempre y cuando los obreros, se pusieran en contra de los campesinos revolucionarios. Bueno, hasta aquí me voy a quedar con estos antecedentes, solo para ahora pasarme un poquito al relato de lo que hicieron los maestros después de la Revolución. Después de la Revolución, muchos maestros se fueron a las misiones culturales, ya estamos hablando de los años 20. Desde luego tenemos que mencionar a nuestro gran maestro Rafael Ramírez, que encabezó la primera misión cultural al pueblo de Zacualtipán en Hidalgo, y que junto con él iban artistas, maestros de oficios, gente que iba a trabajar junto con el campesinado que les prestaba la Casa Ejidal para tratar de desarrollar un gran proyecto de educación para todo el pueblo. Por eso nos parece tan detestable la introducción que hace hoy la SEP en el documento que se llama Modelo Educativo 2016, cuando parece que toda la historia de la educación posrevolucionaria en México se reduce al trabajo de José Vasconcelos y Torres Bodet. Por supuesto que los dos tienen sus grandes méritos, ya quisiéramos tener algún secretario de educación que fuera como ellos, pero fueron miles y miles de maestros y campesinos los que entregaron su vida en la casa del pueblo, en las escuelas rurales, a la educación. Y quisiera leerles un pequeño testimonio de uno de esos tantos profesores, el maestro José Ugalde Cervantes, que escribe un pequeño texto que se llama El problema de la asistencia a las clases nocturnas. Este texto fue escrito en 1934, apareció en la revista que se llamaba El Maestro Rural. Y así como él, muchísimos hay. Dice él: el dar cumplimiento a las órdenes de la Secretaría de Educación Pública en lo referente a la asistencia a la escuela nocturna es un problema en muchos pueblos apartados de los centros de población, en las rancherías aisladas entre las abruptas montañas, donde los caminos son simples veredas que a manera de serpientes corren por entre matorrales, abriendo breñales de zarzas y espinas. Los campesinos, único elemento con que se cuenta, presentan varias dificultades hasta cierto punto razonables que les impiden concurrir a la escuela nocturna. Dicen, y con justicia, que las horas de clase nocturna son los únicos momentos de descanso para ellos, que llegan al hogar cuando el día ha fenecido y empiezan a brillar las estrellas en el cielo, después de un día pasado en el fatigoso trabajo bajo los ardientes rayos del sol, con la mano puesta en la mancera del arado y la vista fija en la madre tierra, que les proporciona el sustento que sostiene su vida marchita. Toman su frugal cena y con su mano encallecida por el trabajo, apenas si pueden arreglar el rústico lecho en que descansan. La escuela está generalmente apartada de sus casas y los caminos son estrechos y peligrosos, aumentando su intransitabilidad de las tinieblas de la noche.
Los hogares de los campesinos se encuentran diseminados por los vericuetos de la serranía. Por otra parte, su pobreza, son hijos de pobres, no permite que puedan cooperar para comprar una buena luz para trabajar en la escuela nocturna, porque sus jornales apenas si bastan con grandes sacrificios. ¿Cómo entonces se las arreglará el maestro? Tendrá que mentirle a la Secretaría de Educación en sus estadísticas mensuales diciendo que sí dio clases cuando no las dio. Tendrá que hacer sacrificios gastando sus pequeños ahorros para comprar una lámpara. Y agrega, ¿se declarará un fracasado? No, dice, de ninguna manera. El maestro piensa, estudia, recapacita, inventa, observa. Para no hacer que los campesinos se vuelvan ciegos, proscribe de la escuela el uso de la luz de petróleo y las velas. Hace un esfuerzo inaudito y al mismo tiempo incomprendido. Solicita la cooperación de los vecinos más allegados a la escuela y, poniendo él la mayor parte, compra una lámpara de gasolina y convierte la escuela en un faro que brilla en la montaña, llamando con sus destellos a los campesinos, a los trabajadores, a los adultos que desean saber leer, escribir, contar. No es todo es un poquito más largo el testimonio, pero lo voy a dejar ahí. Como verán, pues ese es el heroísmo cotidiano de miles de maestros que construyeron el sistema educativo nacional mexicano, el 8º sistema educativo del mundo por su tamaño, y esa es la proeza, junto con ellos, de la sociedad, de los campesinos, de muchísimas personas. Y eso es lo que queremos reivindicar, la historia social de la educación en México, que es nuestra historia, la historia de los padres, de los maestros, de los campesinos, de los niños. Y quisiera terminar con lo que nos contaba un compañero profesor de la Normal Superior. Él fue maestro rural ya muy adelante, en los años 50, y sin embargo las condiciones en las que trabajó parecían muy similares a esto que nos dice el maestro. El maestro Gonzalo nos decía que lo mandaron, cuando salió de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, a un pueblo de los Altos de Jalisco, donde no llegaba nada. Llegó como pudo, y en cuanto llegó, lo mandó a llamar el cacique del pueblo y le dijo: oiga, maestro, ¿cuánto le va a pagar la secretaría porque les enseñe usted a estos indios? Ya le dijo, ¿cuánto? Por supuesto, muy poco, ¿no? Y le dijo, mire, yo le pago exactamente lo mismo, pero no les enseñe nada porque en cuanto saben leer se vuelven alzados y groseros. Y él dijo, pues, con mucho miedo, ¿verdad? Porque pues el señor no era para razonar. Le dijo, muchas gracias, le agradezco, pero pues voy a cumplir con mi trabajo. Llegó a la escuela no era más que un cuartito abandonado de tablas, pero bueno, como pudo se empezó a trabajar. Y el gran problema, entre otros muchos, era que los niños no tenían cuadernos, ni dinero, ni había dónde conseguir cuadernos. Y nos cuenta que un día uno de los señores ancianos del pueblo le dijo, ¿qué le pasa, maestro? Pues fíjese que los niños no tienen cuadernos, no tienen lápices, no sé qué voy a hacer. Dice, no se preocupe, véngase conmigo, yo le voy a dar sus cuadernos. Y bueno, dice, pues lo acompañé, fuimos al arroyo del pueblo, y allí había una pequeña playita de arena, ¿no? El señor llevaba unas tablas, un martillo, unos clavos, y se puso a hacer un cuadrito, un marco, como los areneros de los jardines de niños. Le puso arena, agarró una varita y escribió ahí algunas cosas, y luego le pasó la mano y la borró. Y le dice, mire, maestro, ahí están sus cuadernos, que cada niño haga su cuaderno y ya, con eso resolvimos. Y sí, dice, esos fueron los cuadernos de mis niños durante mucho tiempo, hasta que el señor de la tienda pues nos empezó a regalar hojas de papel de estraza para hacer cuadernos, y como pudimos las cosimos y con eso les enseñé. Bueno, pues esa es la proeza de nuestros antecesores, proeza que quieren que olvidemos, porque quieren que olvidemos también que hubo una revolución y que alguna vez el general Cárdenas dijo, quien toque a un maestro se las ve conmigo. Ya quisiéramos hoy tener un gobernante así. Termino con eso para darle la palabra al maestro Samuel, pero pues les agradezco mucho de verdad
la oportunidad de compartir algunas cosas que uno como profesor trae muy ancladas en su mente y en su corazón. Gracias. Buenos días. Quiero ser muy sincero, es la primera vez que me acerco al espacio, ¿no? Y no tengo más que dos sentimientos ahora. Uno, agradecer de entrada a la maestra Catalina, ¿no? Y después a ustedes por compartir el espacio y sobre todo por saber todo lo que hacen para poder armar un escenario como este, ¿no? Y el otro es una sincera felicitación, si yo puedo felicitarlos, porque 10 años no es fácil, ¿no? 10 años de estar haciendo no lo mismo, sino con la esperanza enfrente, ¿no? Y la posibilidad de que más gente se acerque como uno a esos espacios en términos de proponer una serie de reflexiones, ¿no? Que ayuden a trabajar muchos aspectos que me he enterado ahora que ustedes han trabajado acá. Entonces, quiero agradecer infinitamente eso. La maestra Catalina me decía, es que es un espacio para poder compartir algunas reflexiones sobre temas diversos, y entonces me encontré que el cartel decía la importancia del maestro en la educación pública en la posrevolución mexicana, ¿no? Entonces yo decía, me parece tan pertinente, no solamente el título, sino también esta relación que podemos encontrar ahora, porque pareciera ser que la revolución sigue anclada en los libros como si hubiese sido solamente de un sector o de algunos sectores, sin mirar otros que en la vida cotidiana hicieron también muchísimo para que esta nación sea lo que es hoy, o cuando menos se dibuje a lo que aspiraban muchos sectores que también estuvieron ahí, como los maestros, ¿no? Como los maestros. Entonces, yo decía, ¿cómo poder iniciar esta charla, compartir algunas reflexiones que quiero hacer? Yo decía, me parece que en términos de la importancia que tiene el maestro, no solamente posrevolucionario, sino de épocas anteriores, ¿no? En la misma revolución, quizás antes, durante y después, hasta ahora, es quizás en este momento exigir fuerte y con todas sus letras que los maestros que hoy están cesados, ¿no? Que han sido notificados en términos de cese, que han sido notificados incluso para que dejen de ser profesores o directores en una escuela, pasen a otra escuela, ¿no? O incluso aquellos que ya dejaron de percibir su sueldo, ¿no? Compañeros maestros de primaria y secundaria aquí en la ciudad y en todo el país, es exigir que sean reinstalados lo más pronto posible, ¿no? Es exigirle al Estado, a este Estado represor, que lo más pronto posible reinstale a nuestros maestros para que los niños y los papás puedan seguir su vida cotidiana en términos de esto que no entiende el Estado, que es educar, ¿no? Entonces, creo que sería importante que se haga saber. Ustedes saben muy bien que hay escuelas primarias que el día de hoy tienen una resistencia muy fuerte, ¿no? Como esta que está en Peralvillo, donde están haciendo actividades culturales y artísticas, no solamente para que puedan financiar un poco el sueldo de los compañeros que han dejado de percibir, sino que en términos igual que ustedes, de abrir conciencia, de mostrar conciencia y de invitar a la gente a que no nos dejemos, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Me parece que no hay otra forma de reconocer la importancia del profesor, de la profesora en estos días, ¿no? Número uno. Y número dos, justo por eso decía yo, ¿cómo empezamos esta parte de la importancia? Miren, yo sé que los datos de repente son tan duros que el INEGI los maneja también a su antojo y ayudan como a hacer políticas públicas o políticas que no necesariamente ayudan a sectores o a esta población llamada México, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos estos datos. Yo nada más quiero como decirles 2, 3 datos y luego a partir de ahí algunas reflexiones que me gustaría compartir, ¿no?
para 1910, por ejemplo, 7 de cada 10 mexicanos sabían leer y escribir en este rango de 15 a 24 años, que es el rango que se mide para la gente que sabe leer y escribir, ¿no? Mujeres y hombres. Entonces, para 1910, 7 de cada 10 mexicanos sabían leer y escribir. Estamos hablando de un año donde comienza todo este proceso revolucionario, ¿no? Para 1921, cuando se instala la SEP, ya como la secretaría que va a comandar todo lo que tiene que ver con educación, se registra para finales de 1921 que ese porcentaje baja, es decir, o sube, según como ustedes puedan ver, pero para entonces 6,5 por cada 10 ya sabía leer y escribir, ¿no? Es decir, no se había avanzado tanto. No lo voy a hacer por décadas, sino quiero señalar como algunas que me parece muy importantes por lo que voy a decir después, ¿no? Para 1940 ya eran 5 de cada 10, ¿no? Perdón, estoy diciendo al revés. En 1910, 7 de cada 10 no sabían leer y escribir, ¿no? Para 1921, 6 de cada 10 ya sabían, no sabían leer y escribir. Para 1940, ese índice de analfabetismo había bajado y entonces 5 de cada 10 no sabían escribir, ¿no? Es decir, la mitad de la población del país en ese rango de 15 a 24 años no sabía leer y escribir. Para 1970, ¿no? Ya había bajado a 2.5 de cada 10 no sabían leer y escribir, ¿no? Total, el día de hoy, dice el Estado, son solamente 5.5 son 5 personas, ¿no? Voy otra vez, perdón, discúlpenme. A ver, en 1910, 72 personas de cada 100, para que así me pueda explicar, 72 de cada 100 no sabía leer y escribir. Para 1921, 66 de cada 100 no sabía leer y escribir. Para 1940, 53 personas de cada 100 no sabía leer y escribir. Para 1970, 25 de cada 100 no sabía leer y escribir. Y para este año, ¿no? Actualmente dice el Estado que 5 personas de cada 100 no saben leer y escribir. Si ustedes me preguntan dónde está acotado este sector que no sabe leer y escribir, obviamente está en las zonas rurales y en las zonas indígenas, ¿no? Pueden salir muchas preguntas de aquí. Una de ellas que quiero compartir con ustedes es cuál ha sido el papel de los maestros en función de este índice de analfabetismo o alfabetismo, si lo quieren ver así, ¿no? A mí me parece que una tarea crucial, como decía la maestra Catalina, es que inmediatamente los maestros se incorporaron a un proyecto de nación. O sea, una vez que pasa este momento de la Revolución Mexicana, se adhieren a un proyecto de nación que, si bien es cierto va a ser tildado como nacionalista, va a estar muy ligado a la comunidad, ¿no? Porque estaba muy ligado no solamente a la cuestión rural o del campo, sino porque ellos sabían hacer comunidad, ¿no? Y eran compañeros y compañeras maestras que llegaban a las comunidades y hacían de todo, ¿no? Más o menos como ahora, un profesor hace de todo, le hace de médico, le hace de psicólogo, barrendero, ¿no? O sea, de todo. Pero en las comunidades no solamente se dedicaban a hacer eso, sino que eran los administradores, eran los intelectuales, eran los líderes, y entonces muchos de esos profesores lo que hicieron fue hacer una comunidad que pudiera por muchos lados defender esa comunidad, defender al maestro y sobre todo agradecerle al maestro como una figura importante, ¿no?
compañeros del Colegio de México han escrito muchísimas cosas en función de la historia de la educación en México, y dicen que antes de 1900 el ser maestro se perfilaba como un imaginario dentro de las profesiones como de alto nivel, o sea, como que yo quería ser maestro, ¿no? Pero después de la forma cualitativa en cómo participan en la revolución, esa idea de ser maestro vinculado a la comunidad ya no le gustó mucho al Estado, sobre todo por lo que decía la maestra, les enseñaban a leer, pero no a leer o a decodificar esto que está en los libros o en las notas, sino que les enseñaron a leer la realidad, y eso hacía que la gente se organizara, ¿no? Entonces, eso, digo, puede salir como otra idea de reflexión, en el sentido de que la importancia del profesor en estos primeros momentos después de la revolución fue estrictamente ideológico-político, a mi parecer, ¿no? Porque era necesario que no solamente la SEP, sino muchos grupos de corrientes de opinión, de corrientes ideológicas que no necesariamente estaban de acuerdo con el Estado, también les importaba que la comunidad, ¿no?, o todas las comunidades de este país pudieran salir adelante. Entonces, esa carga ideológica política tanto jugó por parte del Estado en su cancha, como en esta cancha donde no necesariamente eran maestros que seguían estos dictados, ¿no? La etapa que sigue, por eso yo decía que para 1940, cuando menos ya la mitad, en esta edad en términos de alfabetización, ya sabía leer y escribir, ese papel cambió, es decir, ese papel del maestro, a mi parecer, ya no fue nada más, fue como ideólogo político, sino que ahora se insertó un elemento más que era lo económico, ¿no? Es cuando empieza a surgir mucho los intereses por parte de los maestros para organizarse y pues defender sus derechos. Ahí, en esa etapa es donde surge el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Digamos, como una parte oficialista, como una parte corporativista, ¿no?, donde podía tenerse a modo estos intereses y demás. Sin embargo, este papel ideológico político por debajo del agua, ¿no?, que en muchas comunidades se seguía dando, hacía que los maestros que tenían una vocación fuerte, noble, pues siguieran trabajando en pos de una concientización de la gente, ¿no? En ese paso que va de la cuestión rural al urbano, en este país, en tiempos en que se empuja el Estado interventor en México o el Estado desarrollista, ¿no?, en este tránsito de lo rural al urbano, el papel del maestro va cambiando poco a poco, según yo, ¿no? Y entonces, ya montado en lo urbano, el papel del maestro o la importancia del maestro ya se convierte en una cuestión ética, ideológica y política. ¿Por qué? En gran medida, la SEP, a pesar de todos los errores que ha cometido pues a lo largo de su historia, en 1942 al 45 hace un plan donde dice hay que formar a todos los mexicanos igualito, y entonces hace que todas las normales del país, todas, las urbanas y las rurales, ¿no?, tengan un plan único, ¿sí? Y entonces ya no había posibilidades para que las normales rurales pudieran trabajar de cercanía con las comunidades. Esto se puede leer en doble ruta. Una, esta posibilidad que el Estado-nación o el Estado nacionalista hiciera todo lo posible para que no se les saliera de las manos cómo se estaban formando a las comunidades. Y dos, amarrar a las normales rurales que habían surgido espléndidamente a partir de 1921 y luego a partir del 26 ya con nombre y apellido como la de Ayotzi, por ejemplo, era necesario que no siguieran con su desarrollo en términos de un aprendizaje real en las comunidades, sino que se ciñeran a un plan nacional, ¿no? Entonces, yo digo que es ahí donde el papel del maestro pasa precisamente de lo económico a la posibilidad de convertirse en un personaje ético, pues sobre todo para los movimientos sociales. Tan es así que en el 58 revienta el primer movimiento grande del magisterio, y a partir de ahí para acá no ha parado, ¿no? No ha parado. Y
Eso ha hecho, según yo, que poco a poco la importancia no solamente del papel, de la figura, de la autoría del profesor en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje tenga mucho más vida, es decir, sea mucho más importante el día de hoy, porque en este tiempo neoliberal, ¿no?, que viene más o menos de finales de los 70 para acá, ¿no?, es que este papel del maestro o esta importancia del maestro es contra la comercialización de la educación. Por eso el día de hoy estamos enfrentando, insisto, según yo, una carga muy fuerte contra el maestro, una campaña muy fuerte contra el maestro, haciéndonos creer que es el culpable de todos los males de esta nación, ¿no? Y por lo tanto, merecen ser evaluados, merecen ser separados del servicio si es que no pasan esos exámenes o se niegan a ser evaluados, ¿no? Este rápido recorrido que le estoy planteando en términos de la importancia tiene que ver también con que gracias a los maestros tenemos escuelas, gracias a los maestros tenemos avances en el sentido de una alfabetización, no solamente escolar, sino hoy también digital, académica, ¿no? Y también tenemos una cosa que se llama educación, ¿no? Es decir, gracias a los maestros, a esos de carne y hueso, podríamos presumir el día de hoy que nosotros, que los profesores sí educan. El que no educa es el Estado, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que más allá de una estructura que tenga como Secretaría de Educación Pública, más allá de leyes, ordenamientos y normas que haya para el funcionamiento de la escuela, afortunadamente son los profesores los que hacen su vida cotidiana y se pueden poner de acuerdo en qué no hacer o qué hacer, incluso hasta por qué luchar, ¿no? Y eso al final puede también traernos otra reflexión hacia dónde apunta la posibilidad de que los maestros sigan estando en las escuelas, ¿no? Porque yo creo que una de las cuestiones fuertes que hoy enfrentamos es que pareciera ser que la figura del maestro puede ser prescindible, ¿no? Algunos estudios que han hecho esos empresarios que se llaman ese Primero es México, Mexicanos Primero, ¿no? Han dicho contundentemente, digo, ustedes lo pueden leer, sobre todo escriben en El Financiero y escriben en La Razón. Estos personajes lo que intentan hacer, ¿no?, es hacernos creer que puede ser tan prescindible la figura del maestro como la idea de que no necesariamente se debe de tener las bases psicopedagógicas, pedagógicas, psicológicas, ¿no?, para que uno sea maestro. Por eso la idea de aceptar a todas las profesiones. No estoy en contra de que los compañeros de otras profesiones puedan entrar a dar clase, pero creo que la gran diferencia que hay entre unos y otros son estas bases, ¿no? Sobre todo en el sentido de cuál es la tarea primordial de un profesor en una escuela y sobre todo en una comunidad, ¿no? Entonces, estos principios pedagógicos difícilmente han podido entrar, o este tacto pedagógico, como dice Max Bannen, difícilmente han podido entrar en todas estas profesiones que los compañeros han arropado, como la idea de ser maestros. Insisto, no es que esté en contra, sino que es un elemento fundamental para poder acercarse a lo que es las personitas con las que trabajamos, que son tanto los estudiantes como los padres de familia, ¿no? Miren, quien les habla, durante mis 15 años que estuve como profesor de primaria y los 10 años que estuve como profesor de secundaria, y todavía lo sigo haciendo, lo hice ahora que fui profesor de la normal superior y lo sigo haciendo ahora que soy profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, más o menos, como se puede, ¿no? Es que yo tomaba los dos primeros meses de cada ciclo escolar, los agarraba para visitar la casa de cada uno de mis estudiantes o de cada una de mis estudiantes, con la idea de saber cómo vivían, qué hacían, dónde hacían la tarea, con quién compartían, etcétera, etcétera, ¿no? No lo hacía porque se me ocurrió, sino porque en la normal tuve una formación, ¿no?,
en el sentido de estos principios pedagógicos, de cómo se vinculaba esto que yo pensaba que era ser maestro, o lo que podía enseñar como maestro, ¿no?, entre comillas, y esta realidad. Y me parece que la importancia de esas prácticas educativas culturales hace posible que nos vayamos acercando mucho más, ¿no? Y yo creo que son prácticas como las hacen muchos otros profesores el día de hoy, en términos de invitar a la gente a que esté atenta a lo que pasa en el país, a lo que pasa en la comunidad, a lo que pasa a nivel internacional, pues para que se vaya teniendo conciencia cuál es el lugar que vamos teniendo en ese proceso, enseñanza-aprendizaje o en la escuela. Lo que quiero decir es que la importancia del maestro en una escuela no se queda subsumida en la escuela, sino que se puede explayar mucho más allá de la escuela, y puede meterse mucho más en la escuela. Somos formadores de personas, ¿no? No somos maquinitas, y ni tampoco somos personas que estemos manufacturando con esto. Por eso digo que el día de hoy hay que estar muy atentos de cómo esta comercialización, ¿no?, de la escuela ha hecho posible que la SEP empiece a proponer cosas como las escuelas al 100, por ejemplo, ¿no?, donde toda la carga se la está dejando a los padres en términos de financiar esas mejoras de la escuela, ¿no? Y entonces yo digo, es el profesor el que puede acompañar esos procesos, no solamente de estudio y reflexión, sino de saber por dónde le dan para convertir esos espacios mucho más autónomos, pero realmente autónomos, no como la caricatura que hoy están dibujando en términos del nuevo modelo educativo, ¿no?, donde la SEP quiere aplicar ese nuevo modelo a partir del próximo ciclo, ¿no?, donde dice que cada escuela va a definir una autonomía curricular. O sea, sí nos va a decir qué es lo que tenemos que enseñar en preescolar, en primaria y secundaria. Sí nos va a decir, pero nos está dejando la libertad, según ellos, sobre la posibilidad de definir otros espacios de aprendizaje de los niños y las niñas, y ya eso le llama autonomía curricular. En realidad, nosotros creemos que es todavía una caricatura y una burla esto que está proponiendo la SEP, porque difícilmente vamos a poder proponer lo que realmente los maestros quisiéramos proponer, ¿no? Sin embargo, yo creo que el maestro, a pesar de eso, y la maestra en la escuela, va a seguir teniendo la oportunidad no solamente de hacer comunidad, sino también en términos ideológicos, en términos políticos y en términos éticos, ser una figura principal de este gran movimiento social, ¿no? Entonces, para ir cerrando, y creo que la otra cuestión, junto con todo esto, que poco o mucho he dicho, creo que este papel ético del profesor y la profesora tiene que ver también como un referente importante de cómo se vincula toda la vida con la escuela, o la escuela con la vida, ¿no? Pareciera ser, por ejemplo, que el movimiento político-social de los maestros es aparte de lo que pudieran tener otros movimientos. Entonces, nosotros seguimos creyendo que no es así, ¿no? A mí me parece que un acierto muy importante de este último movimiento de la CENTE, de este año, es haber puesto sobre la mesa cuál es el tipo de estudiante, cuál es el tipo de escuela y cuál es el tipo de educación que realmente se está dando a partir de las escuelas, ¿no? Y es ahí donde le dio un golpe certero a la SEP para decir, caramba, ya no solamente están pidiendo aumento salarial, ya no solamente están pidiendo democracia sindical, que era como lo que se venía haciendo durante mucho tiempo, sino que ahora puso sobre la palestra, ¿no?, qué tipo de educación es la que estamos dando. Y por eso la CENTE ahora, junto con la CENTE, estamos afanados como para ver cuál pudiera ser como la alternativa o las formas diferentes para poder empujar, ¿no?, esta formación o esta educación con los niños y las niñas. Pero sigo pensando que fue un acierto, porque entonces es ahí donde le tenemos que pegar, pero no solamente los maestros, sino también estos electricistas, los petroleros, los enfermeros, los médicos, los estudiantes. Todos deberíamos estar pensando, abonar cómo queremos que esas escuelas sean,
o cómo queremos que esa educación sea, en función de hacer mucho más consciente a los niños y a las niñas de esta realidad, ¿no? Dos ejemplos para terminar, ¿no? A mí me parece que si seguimos jugando a una historia oficial que está centrada en libros de texto donde marcan, subrayan, copian y aprenden de memoria, ¿no? O una formación cívica y ética que llegó a la SEP como un remedio de lo que había en Italia y luego en España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me parece que no ayuda en mucho como lo que realmente pueda formarse acá. Tenemos una responsabilidad de seguir haciendo, todos, de que el maestro sea una figura importante el día de hoy, pero no porque le dejemos la chamba a ellos, sino porque tendríamos que proponerles, ¿no?, a los profes también cómo queremos que sean educados los hijos nuestros, ¿no? Ahora que estaba el movimiento de la CENTE, ¿no?, y que me dio mucho gusto que aquí en el DF los padres de familia cerraran las escuelas, ¿no?, en términos de los paros magisteriales, para que los profes también entraran al movimiento y para que se fueran a la marcha o simplemente a manifestarse, ¿no? Yo pensaba utópicamente que ese es el tipo de comunidad que se quiere, no porque cierren las escuelas, sino porque están pensando, ¿no?, que no necesariamente lo que el Estado está haciendo está bien. Y eso es un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante. Y entonces, por lo tanto, ese papel que sigue teniendo el profe o la profa en la escuela, tendríamos que dar un empujoncito sobre la idea de que también cómo queremos que los chicos y las chicas, o los niños y las niñas puedan ser. Entonces, les decía, ahora que estaba el movimiento, varios estudiantes míos de la UACM en San Lorenzo Tezonco me decían: te invitamos a que des una plática con los papás, y mira, para decirles, a ver, no es que me inviten, o sea, yo si quieren voy, pero yo no voy a participar. Ustedes son los que tienen las herramientas para decirle ahora, ¿no? Ustedes como padres de esos niños que están en las escuelas y que están pasando por las aulas de la UACM, tienen las herramientas como para poder decirle a la gente qué se puede hacer y como por dónde le damos, ¿no? Afortunadamente así lo hicieron, y son escuelas que siguieron participando tanto en Tláhuac como en Iztapalapa. Entonces, creo que sí se puede hacer de otra manera esta política de alianzas, ¿no? No a niveles macros de gremios y demás, sino abajo. Tenemos que tejer esto social, esta conciencia, pero abajo, ¿no? Sé que es un ejemplo muy aislado, esta niña Andrea, de cómo corrigió a Nuño, ¿no? Y que ahora se ha convertido como un foco de atención muy importante, pero quizás Andrea nos da también como una idea de por dónde le damos, ¿no? En la entrevista que le hicieron en torno al acontecimiento de corregir a Nuño, y ella decía, ¿no?, en la entrevista: mientras yo tenga la posibilidad, ¿no?, me voy a preparar mucho mejor para ser yo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estará atenta, casi estoy seguro, a que va a corregir a la maestra también, ¿no?, o al maestro, y que entonces va a levantar la mano cuando digan qué propuestas hay como para hacer en la comunidad, en la escuela. Seguro que va a levantar la mano. Ese es el tipo de estudiante al que aspiramos, ¿no? Y me parece que todo eso es parte del trabajo, de la importancia del profe y de la profa, ¿no?, en función de ser un autor más de este acto educativo, ¿no? Cualquier otra cosa que se haga, seguiré pensando que es una caricatura que no necesariamente nos va a ayudar como para salir del embrollo en que estamos. Independientemente de los tiempos electorales, independientemente de cambios de secretario de Educación Pública, o independientemente de lo que pase al centro de la CENTE, tenemos que hacer todo lo posible porque estos sectores se empiecen a movilizar, ¿no?, y que no necesariamente este modelo educativo que ahora nos quieren imponer o nos van a imponer sea el que realmente tengan nuestros hijos, porque seguirá siendo más de lo mismo, ¿no?, aunque lo anuncien como modelo educativo. Y el papel del maestro, creo que ahí va a jugar un papel muy importante. Agradezco pues mucho la invitación. Espero haber dado algunos elementos de reflexión, aunque sea poquitos, ¿no?, para pensar en esta importancia, pero me parece que
si esta revolución no fue justa o no fue acorde o fue interrumpida, como dice Gili, o fue inacabada, ¿no? O fue traicionada, como le están mencionando muchos autores ahora, ¿no? Me parece que no necesariamente es quedarnos ahí, sino que el día de hoy tendríamos que apuntalar fuertemente los elementos de una nueva revolución social que permita no solamente al profe, sino al electricista, al enfermero, al médico, al obrero, al minero, ponerse enfrente y no necesariamente otros que quieren dirigir nuestras vidas. Muchas gracias. Buen día. ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere agregar algo más o pasamos a ronda de preguntas? Bueno, entonces ya saben, aquí hacemos una fila para hacer la ronda de preguntas y pues cualquier duda que tengan o reflexión pueden hacerlo. Y recordar que son 3 minutos breve. O desacuerdo también. Hola, buenas tardes. Una pregunta que les quería hacer, no sé, una duda que tengo. El Bester Gordillo, ¿cuántas escuelas rurales mandó cerrar durante su mandato, entre comillas, verdad? Porque pues ella obedecía órdenes del presidente. Y la otra, ¿están los padres preparados para hacer grupos y decidir la educación de los hijos que usted menciona? Es todo. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Miren, yo nada más quiero recordar esto, que el quehacer educativo está en manos, o es un tripié como el que tenemos aquí al frente, en donde son los padres de familia, los maestros y los alumnos. Cualquiera de esos que falle, pues falla la educación, para que pierde el equilibrio. Ahora, nosotros sabemos que la educación está en manos de los maestros, de los que saben, porque tienen en sus manos a los niños. Miren, ahora hace poco, bueno, lo que decía el compañero, ¿no?, de la niña Andrea, que le corrigió a Sargento Nuño, que no se dice leer, se dice leer. Ya la pobre niña se la traen en la televisión y dijeron que le iban a castigar y no sé cuántas cosas. Pero aparte de eso, cuando el señor Peña Nieto dijo con seguridad o no sé, sin pena alguna, que la capital de Veracruz es Boca del Río, que la capital de Oaxaca es Huatulco, que la capital de Guerrero es Acapulco, y una serie de barbaridades, y esos son los que están dirigiendo la educación y están criticando a los maestros. Los maestros merecen nuestro respeto, ellos saben lo que los niños necesitan, ¿sí? Entonces, pues sí, los papás sí saben, los maestros, los niños, las autoridades, la verdad que son un cero a la izquierda, porque ni saben ni tienen elementos. ¿Cómo pueden hablar ahorita de la reforma educativa y de la evaluación cuando la quieren imponer a base de cercos policíacos, a base de amenazas? Y sí, han cesado a varios maestros y le estamos invitando a los que puedan ir a la escuela que se llama Leonardo Bravo a apoyar, porque hasta el director lo quieren mover. Sí están en un plan muy... ¿Y quiénes son ellos para querer corregir a los maestros? Ellos ni siquiera saben de pedagogía, no saben nada. Por eso digo que los que sí valen y los que sí son de quehacer educativo son los niños, los maestros y los padres de familia. Las autoridades que nos quieren imponer el modelo educativo, pues valen un cero a la izquierda, porque no se apoyan en nada más que en su autoritarismo. Gracias. Compañeros, yo solamente quiero felicitar ahorita a los maestros que tenemos aquí en la mesa como ponentes, al maestro Samuel, la maestra Catalina. Les quiero agradecer infinitamente por esta charla que vienen a traernos la información, pero aparte, quiero comunicarles a ustedes, porque, bueno, los que llegamos aquí, los primeritos que llegamos,
nos damos cuenta de algunas cosas que los que llegan ya más tarde ya no las ven. Pocas veces sucede que nuestros ponentes lleguen a ayudarnos, porque aquí vienen politólogos, escritores, médicos, abogados, agrónomos, ingenieros, bueno, viene de todo, ¿verdad? Pero cuando son maestros, ¿en qué les ayudo? ¿En qué les ayudo? Han venido aquí los maestros de Chiapas de la sección 22, cuando ha venido Balam, otros compañeros, ellos llegan poniendo lonas, ¿sí? Y ahora el maestro Samuel y la maestra Catalina llegaron agarrando la escoba. ¿En qué les ayudo? Y llegaron y me ayudaron a barrer y después a poner estos hules que se ponen aquí para tapar los rayones y a poner sillas y a poner todo, ¿sí? Entonces, eso habla muy bien de los maestros. Eso quiere decir que son los maestros los que están en la lucha con la gente al ras de tierra, acá abajo, ¿verdad? Son de lucha como nosotros. Gracias y les agradezco muchísimo. Sí, bueno, qué interesante. Yo algo me quería referir respecto a eso, porque a mí me llama mucho la atención todo este proceso cuando los maestros, cuando el plan de Vasconcelos, de esa campaña de alfabetización, de la educación, hay una mística muy interesante que los maestros comienzan a ir a todos lados, a todos puntos, a todos lados de la República. Hombres, mujeres, jovencitas, jovencitos, van a lo más recóndito del territorio mexicano para alfabetizar, para enseñar. Hay una mística que es tal vez la más importante, la considero yo así, del momento en que el sistema educativo comienza a tener una presencia muy importante a nivel nacional, ya que con el porfiriato había permanecido prácticamente la educación había permanecido para unos cuantos privilegiados, y en la Revolución Mexicana hay una mística. Los maestros forman parte fundamental porque querían un México, y yo creo que que era un México diferente del que acababan de rebasar con Porfirio Díaz. Querían un México democrático y querían un México con justicia social, y esa mística la emprenden los maestros. Yo creo que esa es la parte de la revolución más importante de todo ese periodo. Considero que la Revolución Mexicana, la revolución no hubiera sido posible sin la participación de los maestros. No, creo que aquí fue un momento toral. Y que decir místico es porque encontrar una palabra que no encontraría otra como suplirla, pero considero muy importante que querían, lo que sí tenían claro es que querían un México distinto al que se había vivido en la época del porfiriato, y empezaban a construir un proceso de construcción, de reconstrucción, y eso es muy importante. Creo que es lo que necesitamos en la actualidad. En la actualidad el maestro necesita, y no nomás el maestro, sino la sociedad en general, plantearnos qué México queremos, qué México tenemos que construir, que no sea como el que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en realidad, decía alguien, si educamos para el presente, educamos psicópatas. Necesitamos educar al hombre del futuro. Gracias. Buenas tardes ya, compañeros. Maestra Catalina, maestro Samuel, muchas gracias por sus enseñanzas. Quisiera hacer 3 comentarios. Primero de ellos, mi madre fue luchadora durante el movimiento revolucionario magisterial, efectivamente, eso en primer lugar. En segundo lugar, recordar las palabras de Sir Joseph Banks, 1803, Royal Society de Londres. En teoría, el proyecto de dar una educación a las clases trabajadoras es ya bastante equívoco, y en la práctica sería perjudicial para su moral y su felicidad.
enseñaría a las gentes del pueblo a despreciar su posición en la vida en vez de hacer de ellos buenos servidores en la agricultura y en los otros empleos a los que se les ha destinado su posición. En vez de enseñarles subordinación, les haría facciosos y rebeldes, como se ha visto en algunos condados industrializados. Podrían entonces leer panfletos sediciosos, libros peligrosos y publicaciones contra la cristiandad. Les haría insolentes ante sus superiores. En pocos años, el resultado sería que el gobierno tendría que utilizar la fuerza contra ellos. Sir Joseph Banks, uno de los mejores exponentes del liberalismo económico inglés. Y en tercer punto, creo que esta reflexión es ya a título personal. Creo que los ciudadanos de un país no hemos logrado entender que la revolución somos nosotros. La revolución no la hacen los libros de texto, la revolución no la hacen los maestros. Aunque sí de manera indirecta son ellos nuestros inspiradores, y no en balde por ello se está lastimando a las normales rurales y se está masacrando a los estudiantes de Ayotzinapa, entre otros. La revolución la hacemos nosotros, pero como ciudadanos hemos olvidado nuestro papel revolucionario. Tal pareciera que llegamos al sumum de nuestra cultura y verdaderamente estamos ya conformes con esta podredumbre que vivimos. En esa medida reflexionemos. Sí, ahorita. Bueno, pues aparte también de comentario, pues yo creo que en lo revolucionario y todas estas cuestiones, yo creo que los líderes que existían en ese tiempo de la revolución y también en la memoria que dejó Zapata de esa gente que trabajaba para el pueblo, ¿no? O sea, que realmente representaba al pueblo y velaba por los intereses del pueblo. La gente recuerda muy bien a esos héroes porque realmente ellos eran los que representaban nuestros intereses, nuestras preocupaciones, y es por eso que se veía reflejado en la sociedad. La sociedad se preocupaba por estos temas y participaba, ¿no? Yo por eso quería hablar de estos temas, de que en México necesitamos esos héroes y esos representantes en la política que representen nuestros intereses y que pues estén luchando y no permitan que empresarios o gente se metan en los intereses del pueblo, ¿no? Invitarlos también, ahorita vamos a hacer los comerciales, antes de las respuestas de las preguntas, invitarlos el siguiente sábado, ¿qué le espera a México con la llegada de Trump? Es la siguiente ponencia que vamos a tener el siguiente sábado, que es Alberto Arroyo Picard, va a estar aquí haciendo la ponencia, y bueno, los esperamos que vengan aquí, como ya llevamos 10 años así trabajando sábado con sábado, y pues que vamos a seguir, ¿no? Y bueno, ahora y también el botecito, creo que no, Xochitl, por favor, el botecito para la reimpresión de más carteles, no es para beneficio nuestro, es para el círculo de reflexión, y pues si nos gustan apoyar con el botecito del buzón. Creo que va a haber otra participación, entonces. Buenas tardes, maestros, buenas tardes, compañeros. Pues recordar a los maestros, los grandes maestros que nos han defendido, pues como fue el caso del comandante Lucio Cabañas, del comandante Genaro Vázquez, que ellos querían ver un México diferente al México que estamos viviendo ahorita con esta represión del gobierno de Peña Nieto. Sí. Aquellos años cuando yo tuve uso de razón, yo soy de 1946 en el estado de Oaxaca, en la Sierra Zapoteca. Allá únicamente había 2 maestros, entonces no había hasta la educación primaria que nos enseñaban a leer, a medio leer, sí, y nos prohibían en el salón algunos de hablar nuestra lengua original,
¿verdad? Querían que la gente estaba analfabeta al 90%, o más del 90% allá. Las señoras no sabían leer, pues al no saber leer no sabían escribir, lógico, y los hombres por igual. Entonces, ahorita pues ya, gracias a la lucha social, a la lucha que han dado los maestros en 1958, Otón Salazar, el maestro Otón Salazar, sí, pues es por eso que las cosas van caminando poco más o menos como hasta ahorita están, ¿verdad? Mucho más antes contaba mi papá que aquel entonces no había ni cuadernos, como contaba usted, allá en el estado de Hidalgo, allá en Jalisco, ¿verdad? Parecido también en Oaxaca, ¿verdad? Todavía creo la explotación del petróleo en Tamaulipas, aquel entonces lo tenían las empresas extranjeras, ya el dinero sí ya fluía, pero no lo utilizaban para la educación del pueblo. Allí se utilizaba, decía mi jefe, una piedra que se llamaba pizarra, y escribían, cada quien llevaba su pizarra y un gis sería, ¿verdad? Entonces así, apenas si él sabía leer, yo lo conocí, porque yo me quedé huérfano, él murió cuando yo tenía 14 años, ¿verdad? Entonces de ahí yo me emigré, salí, ¿verdad? Para esto pues entonces, yo diría es la conciencia social, cívica, revolucionaria, la que nos tiene que cambiar, y pues les damos las gracias, maestros, por estar con nosotros, ¿verdad? Con el pueblo, y nosotros también tenemos esa responsabilidad y obligación de transmitir lo que escuchamos o lo que leemos, o repartir volantes, como decía el maestro, ¿verdad? Solamente pues el que sabe leer y escribir y pensar es el que tiene que pues hacer la unidad, ¿no? Más que nada. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer los comerciales y posteriormente a las respuestas de las preguntas. Los comerciales. Informarles que ya tenemos allá en la mesa el disco nuevo de hace 8 días, del sábado pasado, Paco Ignacio Taibo II con Jorge Mancilla, el ex embajador de Bolivia. Ya lo pueden adquirir en la mesa. Con eso nos ayudan a continuar en la lucha que ya tiene 10 años en este parque, llueve, truene o relampaguee o haga frío. Aquí estamos en pie de lucha sábado a sábado desde octubre del 2006. Y pues ahora, aparte del frío, que yo sé que unos compañeros no vienen cuando está el tiempo muy feo, es gente mayor, algunos de ellos, pero otros se fueron al Congreso de Morena allá en Azcapotzalco. Y también pues hay una feria del libro en Tlalpan, hay muchas cosas, así que hoy tenemos poquita gente, pero cuando hay mal tiempo siempre el grupo está chico. Oigan, miren, la editorial El Chamuco está tan agradecida con el Buzón Ciudadano de tanto que los hemos apoyado vendiendo sus libros y vendiendo la revista, que ya es mensual, ya sale cada mes, antes era cada 15 días. Pero está tan agradecida con nosotros que en la página 47 pusieron un anuncio del Buzón Ciudadano, y eso nos enorgullece mucho, nos enorgullece porque esta revista pues anda circulando a nivel nacional, y pues eso es promoción también para nosotros. Ahí viene nuestro anuncio en página 47. El fallecimiento de un gran monero, un gran caricaturista, Rogelio Naranjo, nos pudo mucho. Sí, vamos a mandarle un aplauso desde aquí a Rogelio Naranjo. Ese fue el motivo por el cual el sábado pasado, que fue nuestro festejo de los 10 años aquí, no estuvo presente Rapé como se había comprometido, y tampoco el Fisgón pudo venir. Se fueron al sepelio, pues tenían que hacer guardia por su compañero monero, ¿verdad? Otro comercial ya para terminar, la revista Comunera ya salió, tiene muy buenos artículos, es la revista de la lucha social de las organizaciones sociales.
Aquí viene sobre la Sierra de Puebla, viene muy interesante y solo cuesta 10 pesos. Esta es la nueva, sale cada mes, es la nueva. Por ahí estamos apoyando a los que imprimen la revista. Hasta vienen artículos históricos, habla de Francisco Javier Mina y acá de los megaproyectos. Tiene artículos interesantes y son muchos porque vienen cortos. La revista Comunera se las recomiendo. Y gracias a los que apoyan para la renta, se paga el día 27 y todavía no la tenemos completa, pero ahí vamos con ayuda de ustedes. Muchas gracias. Ya por último nada más quiero informarles que el compañero Leopoldo Pliego, que la semana pasada sufrió un infarto aquí, entonces hoy ya fue internado, ya ahorita está en proceso de recuperación y bueno, pues le deseamos que el compañero Leopoldo Pliego pues esté ya mejor para la próxima, bueno, el tiempo que tenga que reposar, pero quiero decirles que está fuera de peligro, que ya está bien, recuperación. Bueno, entonces pasamos a las respuestas, ¿no? Bueno, sobre la pregunta respecto a cuántas escuelas rurales mandó cerrar el Bester Gordillo, miren, las decisiones sobre aperturas o cierres de escuelas las toma la Secretaría, no las toma el sindicato. Podemos hablar de complicidad, pero la responsabilidad es de la Secretaría. Toda esta cuestión de los cierres de las normales rurales, por ejemplo, son decisiones de la Secretaría de Educación. Lo que pasa es que han usado también, de ninguna manera el Bester es defendible, pero han usado este argumento de que se trata de recuperar el control del sistema educativo, que porque el sindicato, no, toda decisión pasa por la SEP y por la Secretaría de Hacienda. Claro, el sindicato ha sido cómplice de todo eso. Son un dispositivo, pero no hay ninguna medida de carácter administrativo o presupuestal que no esté decidida por la SEP y por la Secretaría de Hacienda. Yo diría que eso nos tendría que quedar claro. Segundo, nada más, quisiera decir algo sobre lo que dijo un compañero, correctamente, la compañera, perdón, sobre que el quehacer educativo está en manos de padres y maestros. Nunca ha sido más cierto eso, porque ahorita nos están todos los días enfrentando padres con maestros en las escuelas básicas. El papá nos echa la culpa, los otros a los papás, y yo creo que sí es la hora de que nos sentemos tranquilos a decir qué nos toca, qué te toca, pero vamos a colaborar. Les contaré por último algo que nos contaba una compañera que fue maestra rural en los años 30 en Aguascalientes. Ella nos decía que, bueno, aparte de dar sus clases a los niños, pues estaban, como hicieron todos los maestros rurales, enseñarles algún oficio a la gente del pueblo, pues para que tuvieran algún ingreso, ¿no?, aparte de lo que ya tenían. Y entonces dice que ella sabía hacer flores, con esas flores que se hacían con medias, las medias que usábamos las mujeres, creo que ahora ya no usamos muchas, que se coloreaban y bueno, se hacía un armazón de alambre y bueno, con eso se hacían flores. Y entonces que les dijo a las señoras del pueblo, pues que ella les podía enseñar a hacer eso y ellas podían vender. Y las señoras le dijeron, pues sí, nada más que nosotros no usamos medias, ¿cómo le hacemos? Y pues, ¿quién usará medias aquí en el pueblo? Pues le dijeron, pues nada más las muchachas de la zona roja. Ah, pues vamos a verlas. Y que efectivamente las muchachas que trabajaban ahí les regalaron todas las medias que ya tenían rotas, cooperando ellas también para la educación y para el bienestar del pueblo. ¿Y por qué utilizo este ejemplo? Porque yo creo que es cuestión también de romper los prejuicios, de decir, si estamos juntos, no importa si tú crees en un Dios, en otro, si no crees en ninguno, si te dedicas a esto o lo otro, si todos estamos de acuerdo en que hay que formarnos como ciudadanos y aprender, pues vamos a colaborar en lo que cada quien nos toca y en lo que cada quien pueda hacer. Creo que eso es lo que nos va a sacar adelante y desde luego estoy de acuerdo con Samuel en que ahorita una cosa
primordial es apoyar a los compañeros cesados para su reinstalación y apoyarlos económicamente en lo que se pueda. Los compañeros de la CENTE están organizando la rifa de una laptop para quien se interese. Hay unos boletos que se compran y todo lo que se reúna se va a dar a los compañeros. Termino simplemente haciendo un homenaje a lo que mencionó el compañero, a los compañeros del 58, del Movimiento Revolucionario del Magisterio, porque si en algún momento nos constituimos como gremio, fue gracias a ellos. Todas las prestaciones sociales que tenemos ahora en el ISSSTE, las que nos han quitado y las que tenemos, se deben a la lucha de ellos. Y entonces algunos todavía sobreviven. El maestro Alejandro Miguel en la escuela donde trabajo, por ejemplo, varios de ellos, y por supuesto merecen todo nuestro reconocimiento y respeto. Le paso yo sí le debo el dato de cuántas escuelas pudo haber cerrado, ¿no? Sí, y que exactamente quien dirige los destinos y los destinos de este país en términos educativos es el Estado, ¿no? Es el Estado y tiene a sus títeres ahí como para afianzar muchas de las cosas. Pero digo, el dato exacto, así. Sin embargo, sí puedo decir que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, normal que cuando llega el Baster se firma como un pacto criminal, ¿no? No solamente hizo posible que se asfixiara la escuela rural, ¿no? Sino que también sentara las bases para esta división enorme y tremenda que se fue dando con los profesores de base, ¿no? A partir de lo que se conoció después como carrera magisterial, ¿no? Entonces, digamos, sí, por un lado vino a asfixiar a la escuela rural, ¿no? Y tan es así que el padecimiento que tienen las 16 normales rurales que todavía quedan es gracias a esa política de asfixio. Y mucho de lo que hacen los compañeros normalistas es parte de una dinámica precisamente contra el Estado, para no dejarse morir ellos mismos. Entonces, por ahí está una de las cuestiones importantes, ¿no? En términos de lo que fue el periodo de la señora durante 24 años. Y la otra pregunta era si los maestros estábamos preparados para orientar ese cambio. Yo digo que sí, y fue incluso desde estas compañías lancasterianas, ¿no? Aunque mucho se ha criticado y mucho se puede decir de ellas, en realidad siempre ha habido una posibilidad de que los que nos dedicamos, los que hemos optado a la escuela como opción de vida, ¿no? O los que tenemos a la escuela como opción de vida, como dice esta autora, esta Alicia Civera, que en realidad es un libro hermosísimo, ¿no? Que habla sobre las escuelas normales rurales. Quienes hemos optado por la escuela como esta opción de vida, me parece que es la convicción la que ayuda a compenetrarse con la comunidad y hacer comunidad, como yo decía. Yo estoy convencido de que los profesores y las profesoras siguen jugando un papel muy importante, no solamente para los niños y para los padres, ¿no? sino también para las comunidades. Y yo creo que lo podemos afianzar todavía mucho más. Quiero cerrar para poder comentar dos, tres cosas más, pero con una anécdota muy interesante. Quien les habla, constantemente nos estamos moviendo en diferentes comunidades del país. Durante 5 años estuvimos haciendo campamentos zapatistas universitarios, y entonces nos íbamos cada julio a zona zapatista, ¿no? Y trabajamos con el caracol que se conoce como La Realidad. Un día me tocó estar a mí y a un equipo de compañeros estudiantes de la UACM, de la Benemérita y de la UNAM, en una comunidad que se llama Santa Rosa. Estábamos trabajando con los compañeros promotores de educación y estábamos trabajando con los niños de la comunidad. Entonces hicimos un tallercito de máscaras y de sonajas,
¿no? Yo me dediqué al desonajas con los más chiquitos. Y entonces había un niño tremendo, el niño, ¿no? De la comunidad. Y entonces iba y venía, porque el primer día era hacer el globo, bueno, llenar el globo, perdón, cubrir el globo con papel, con engrudo y bla, bla, todo esto, y al día siguiente era pintarlo. Llegó el día en que teníamos que pintarlo, y le pusimos a los niños todas las pinturas ahí, y los pinceles, y entonces el niño iba y venía y pintaba un cachito, ¿no? Y demás. Le puso 1000 colores, ¿no? Y estaba muy contento. Después Eleazar viene y pinta todo de negro, ¿no? Todo de negro. Y entonces yo me quedé pensando como cuál era su lógica en función de haber cambiado los colores, multicolor, a ese color negro. Y entonces cuando yo le pregunté que qué le parecía su sonaja ya pintada, y me dijo, está chingón, ¿no? Entonces fue cuando yo comprendí que arrancarle una sonrisa a un niño, arrancarle una expresión nítida, natural, ¿no? No tenía que ver con mis grandes conocimientos como profesor, sino el alma y el espíritu que le pongamos como para acompañar al otro, ¿no? Entonces, por eso creo que sí somos parte de una sociedad, no la parte más importante, pero somos una parte importante en esa sociedad que puede dirigir el cambio de este país, ¿no? Sigo creyendo, sigo pensando que nosotros como profesores tenemos esta posibilidad porque trabajamos con personas, y entonces en términos de eso, de una formación, creo que podemos ser capaces. Y yo creo que justo los elementos que hoy consideramos dentro de estas relaciones sociales de producción capitalista que vivimos, es que nos toca jugar un papel muy importante en estas condiciones subjetivas que seguimos pensando muchos de nosotros, pero no dictándolas, y tampoco haciendo una cuestión ideológica de imponer. No, creo que hoy tenemos la oportunidad de descolonizar mentes, ¿no? Desde la práctica en la comunidad, en el aula, en la casa de uno, ¿no? En todos lados, pero con la posibilidad de ir sentando bases o semillas primero de una conciencia y luego de un hacer práctico, revolucionario, que sí cambie este país, ¿no? Creo que no vendrá de una sola persona, no vendrá de un grupo que está en el sureste, no vendrá ni siquiera de los que piensan que se puede con un voto cambiar esto. Creo que es en conjunto que nos pongamos de acuerdo y poder avanzar. Me parece que esos representantes dignos que se llaman profesoras y profesores pueden seguir ocupando un papel importante, y hay que apoyarlos. Y hoy creo que el llamado es apoyar a estos compañeros para que se reinstalen y puedan seguir haciendo su vida feliz, haciendo sonreír y formando a niños en la escuela primaria y en la secundaria. Muchas gracias, felicidades. A ver, solo un favor al compañero que leyó esta cita del inglés, John, ¿va? El compañero, nada más si nos la podría enviar, está muy buena, si nos la podría mandar por el WhatsApp, por favor. Gracias. Muchas gracias a ustedes.